todos. En este tercer panel hablaremos acerca de los procesos de competencia. Tenemos el gusto de presentarles a tres grandes expertos en la materia, como lo es la doctora Carolina Estrella, quien es abogada de la Universidad Externado de Colombia con maestría en Derecho de la misma universidad. Se ha desempeñado como superintendente delegada para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, asesora de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, así como docente en materia de lo contencioso administrativo y de competencia desleal en asuntos procesales y sustanciales. De igual forma contamos con la presencia del doctor Gabriel Ibarra, quien es abogado de la Universidad Javeriana, con LLM International Business Legal Studies de la Universidad de Exeter, Inglaterra, socio de la firma Ibarra Rimond, catedrático, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, columnista habitual del diario La República. De igual forma contamos con la presencia del doctor Jaime Tovar, quien es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Financiero y en Derecho Procesal de la misma universidad, que realizó estudios de especialización en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, España, y en Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid. Socio fundador de la firma Tovar y Romero, catedrático, árbitro y miembro de varios centros e institutos de abogados del país. Bienvenidos. La dinámica del presente panel se desarrollará de la siguiente forma. Se escogieron tres temas seleccionados cuidadosamente por la relevancia jurídica que han tenido a lo largo de estos 10 años. Cada uno de ellos nos va a presentar uno de los temas y al finalizar cada una de las ponencias daremos un pequeño espacio para discusión. La primera intervención estará a cargo del doctor Gabriel Ibarra, quien nos hablará acerca de la interpretación del interés concurrencial. El segundo tema estará a cargo del doctor Jaime Tovar, quien nos hablará acerca de la facultad de la superintendencia respecto de las pruebas anticipadas. Y finalmente culminaremos con la intervención de la doctora Carolina Estrella, quien nos hablará acerca de la vinculación previa del demandado en el trámite cautelar. Sin más preámbulos, doy el uso de la palabra al doctor Gabriel Ibarra. Bueno, muchas gracias al colegio por esta invitación. Me siento muy honrado, no solo por la invitación, sino por la oportunidad de tener estos copanelistas de lujo. Yo a lo único que aspiro en este momento es a no salir de este panel con altos niveles de plutonio en la sangre, porque sé que lo que vamos a tratar aquí, o por lo menos lo que yo voy a decir, va a ser bastante controvertido. Pero la idea es eso, la idea es tener temas provocativos y demás, y la idea de tratar aquí el interés concurrencial es tratarlo desde la perspectiva de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo soy muy malo para los temas de tiempo, o sea que por favor me tienen que jalar las orejas con la debida anticipación. Comencemos por decir que el tema de la definición del interés concurrencial en lo que concierne a las funciones de la superintendencia es de extrema importancia porque va a definir el ámbito en el ejercicio de esas funciones. Yo personalmente he sido escéptico, me refiero exclusivamente al ámbito de competencia desleal y de la Superintendencia de Industria y Comercio. No entraré en las otras funciones jurisdiccionales y tampoco me referiría a las relaciones de consumo o del consumidor, porque ahí pues claramente el tema de las funciones jurisdiccionales se justifica en el tema de la relevancia judicial, que los jueces realmente deben de ocuparse de temas muy importantes y de cuantía significativa, y ya temas del consumidor donde las cuantías son muy pequeñas, eso pues perfectamente no tiene ningún reparo en ser delegados a las autoridades administrativas. Pero yo personalmente he sido y me he sentido un poco inquieto e incómodo con el tema de la asignación de las funciones jurisdiccionales
a las superintendencias, especialmente en lo que a competencia se refiere. Para mí, en cierta forma, los fundamentos o motivaciones que se dan, en concreto la que da la ley 446, para hacer esta asignación de funciones son bastante cuestionables, y sobre todo que esto implica desdibujar para mí realmente el fundamento de cualquier Estado democrático, que es la división de poderes, que para mí debe ser sagrada. Por supuesto, el artículo 116, no sé si lo podemos proyectar, establece la posibilidad de que la ley le confiera a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales, pero de manera excepcional y en materias precisas. La inquietud es que eso venga a ser la excepción a venga a venir en la regla general. Y fíjense ustedes que hay dos temas o dos justificaciones básicas: la especialidad y la descongestión judicial. Entonces dice, vale la pena otorgarle funciones a las superintendencias porque son entes especializados, y segundo, porque es que la justicia está tan congestionada que esas entidades pueden ayudar a descongestionar a la justicia. En la primera, yo la verdad nunca he entendido esa motivación, porque es que hoy en día todo es especializado: los juzgados de familia, jurisdicción especializada de familia, el medio ambiente, el derecho tributario. Entonces, ¿qué van a terminar conociendo los jueces? Es la primera pregunta. ¿No sería mejor más bien intentar desarrollar jurisdicciones especializadas? Y en la práctica, fíjense que yo creo que esos ejercicios de funciones han comenzado a desdibujar de una manera grandísima el Estado de Derecho. Y uno lo ve, por ejemplo, en que hay interpretaciones, y lo digo con el mayor respeto, pero hay interpretaciones en el ámbito administrativo, en el ejercicio de esas funciones jurisdiccionales, que uno jamás vería en un tribunal o en un juez, jamás. Porque pues probablemente el ámbito de interpretación de un funcionario administrativo no sea el mismo que tiene una persona que tiene la formación de juez. Pero sí veo yo, y mi inquietud es que se están desdibujando, y cada vez se desdibujan más las líneas. ¿Y hacia dónde vamos aquí con el interés concurrencial? El punto es que, y parte de lo que estoy diciendo se refleja aquí, las funciones jurisdiccionales deben ser excepcionales y en materias precisas. En concreto, competencia leal. ¿Y qué define la competencia leal? ¿Qué casos debe conocer la superintendencia en virtud de competencia leal? Aquí, lo primero a lo que debemos acudir es la definición de interés concurrencial. Para que haya un acto de competencia leal, tiene que haber un interés concurrencial. Y a mí me parece que las interpretaciones que se han venido dando han comenzado a extender tanto la noción de interés concurrencial, que lo digo un poquito en extremo, pero la superintendencia podría terminar conociendo de procesos de divorcio al paso que vamos. Fácilmente. El interés concurrencial implica, a mi juicio, y sé que hay interpretaciones de la superintendencia que no están en línea con esto, pero tiene necesariamente que haber un acto de competencia, porque si no, no es un acto de competencia desleal. Estaba hablando de competencia desleal, luego por definición tiene que haber competencia. Por supuesto, ese acto de competencia no tiene que ser entre el sujeto activo y pasivo. Puede ser, el sujeto puede hacerse actos de competencia desleal en favor de un tercero, claro, pero tiene que haber un acto de competencia. Y he visto sentencias donde claramente se ha dicho que para que exista interés concurrencial, las partes no tienen que concurrir al mismo mercado. Eso es algo que realmente, por más imaginación que uno le ponga, no lo podría entender. Yo no puedo, como un cultivador de fresas, puede incurrir en un acto de competencia ilegal con un productor de cohetes espaciales. No lo entiendo. Entonces, fíjense que ese tipo de interpretaciones comienza a ampliar el ámbito de las funciones jurisdiccionales del asunto. Y les quiero contar que he visto
procesos de restitución de un inmueble que no tienen nada que ver con competencia, conocidos por la super sobre el ámbito de que si se logra la restitución del inmueble, el que tiene que restituir el inmueble puede salir del mercado y entonces se pueden beneficiar sus competidores que son en abstracto, cuando el que está solicitando la restitución del inmueble no es competidor de nadie allí, y lo que está de por medio es un tema contractual. Y además, quien define si se debe restituir el inmueble o no es un juez en virtud del proceso de restitución del inmueble. Entonces hemos tenido procesos de restitución de un inmueble ante un juez en el proceso de restitución, y por el otro lado un proceso de competencia leal, porque se interpretó que quien solicitaba la restitución del inmueble, si lograba que se lo restituyera, podía lograr, o el resultado práctico podía ser la salida de que restituía el inmueble a pesar de estar incumpliendo con el contrato del mercado. Fíjense hasta dónde estamos llegando. Y yo lo que creo es que esto no le hace nada bien ni al Estado de Derecho ni a las mismas figuras de funciones jurisdiccionales. Entonces, el tema es claramente en que una institución que se consagró de manera excepcional está corriendo el riesgo de volverse la regla general y un caos, porque aquí a este paso no vamos a saber realmente cuándo o cuáles son los límites de la superintendencia para el ejercicio jurisdiccional. Y el segundo tema, que es la agilidad, yo diría que hoy en día la superintendencia tiene casos de una gran congestión, y en lo que a mí concierne he tenido varios procesos que han comenzado en la superintendencia y ha terminado en los jueces, porque la superintendencia ha perdido la competencia para conocer de esos procesos dentro del término al que le da la ley. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que justifica realmente que se comiencen a alterar el sistema de pesos y contrapesos? Cuando las condiciones además no son muy claras. Ustedes recuerden que la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de la Ley 446 a unas condiciones que a mi juicio no se dan, por lo menos en el caso de la superintendencia. Una de ellas es que haya independencia absoluta entre quien adopta la decisión, o sea, quien funge como juez, y resulta que quien funge como juez, que es el delegado, lo nombra el superintendente de Industria y Comercio, es decir, es una relación de jerarquía. El superintendente es superior jerárquico. ¿Es eso cumplir con las condiciones de independencia y de autonomía? Yo lo dudo. Pregunta: ¿en qué condiciones están todas las sentencias que se dictan en esas circunstancias? ¿Eso es deseable? Entonces yo lo que creo, y yo sé que lo que yo estoy diciendo es bastante cuestionable, por eso espero no salir de aquí de nuevo con altos niveles de plutonio en la sangre, pero yo honestamente creo que si seguimos por este paso, a los jueces no les va a quedar nada. Yo creería que lo apropiado es, porque lo que justifica las funciones jurisdiccionales no es más que la deficiencia del actual sistema de justicia que tenemos en la actualidad, y lo que tendríamos que apuntar es a una verdadera reforma de la justicia, no a estarle dando todos los días a todo tipo de entidades del Estado funciones jurisdiccionales. Tiene DIMAR, no sé, el doctor Tobar estaba mencionando unas cosas extrañas de no sabe ni siquiera quienes ejercen las funciones son jueces o no, pero realmente yo creo que si seguimos a este paso vamos hacia un, y no espero no ser extremista, pero yo creo que vamos hacia un caos, y se nos está desdibujando sobre todo las líneas del Estado de Derecho que existen desde Montesquieu, que es la separación de poderes. Obviamente tiene que haber alguna flexibilidad y algún grado de colaboración armónica, pero yo creo que se nos está yendo la mano y nos está desdibujando demasiado la línea. Un ejemplo clarísimo de esto que les estoy diciendo lo podemos ver en la sentencia de Uber, en donde el juez, en este caso, fíjense que en un momento dado llegó a tener una ambivalencia de si estaba o no actuando en funciones administrativas o jurisdiccionales. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una parte de la sentencia que a mí siempre me llamó la atención, es donde dice, no sé si ustedes recuerdan que en esa sentencia
la superintendencia le dio una interpretación a la prescripción que no estaba en la ley, porque la ley no distingue si la conducta es continuada o no, y en ese caso el juez dijo no, es que cuando la conducta es continuada, pues la prescripción debe contarse a partir del último acto. Yo creo, comenzando, que muy pocos actos de competencia desleal que sean eficaces no son conductas continuadas. Un acto único no es eficaz para desviar la criterio. Usualmente cuando actos de descrédito, el acto de descrédito tiene que tener un amplio espectro, tiene que ser continuado, lo mismo pasa con los actos de desorganización, etcétera, etcétera. Entonces llegaron a la conclusión de que las conductas de competencia desleal por esa interpretación vienen imprescriptibles. Esa interpretación no creo, ni he visto algo parecido, por ejemplo, en un juez o en un tribunal. Pero fíjense, hacia donde yo iba es, ¿por qué hizo esa consideración el juez? Porque dijo, es que si hacemos la otra interpretación, puede verse lesionado no solo el afectado con la conducta, sino el interés del consumidor. Y eso sí ya implica desbordar por completo el ámbito de las funciones jurisdiccionales, porque es que la competencia desleal, las funciones jurisdiccionales que tiene la competencia desleal es para conocer un litigio entre dos partes, no puede estar el interés público de por medio. Eso desborda totalmente sus funciones, y yo como juez no puedo decir que voy a cambiarle la interpretación a la ley, porque si no lo hago así se puede meritar el interés del consumidor. Ahí fíjense que esta institución se está prestando precisamente a que se definan con unos parámetros. Ese razonamiento yo creo que no lo hubiera hecho ningún juez pues. Entonces fíjense, y aquí lo digo con el mayor respeto, no estoy cuestionando las posiciones en sí de los funcionarios que dictaron la sentencia, sino la institución que es precisamente la que se presta a ese tipo de confusiones. Es que la superintendencia es un órgano de policía administrativo, y lo lógico es que piense como órgano de policía administrativo. El tema es que cuando le metemos funciones jurisdiccionales que son ajenas, comienzan a cruzarse los cables, y eso honestamente no es deseable. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí es controvertible, sé que mucha gente no estará de acuerdo con lo que está diciendo, pero pues la idea, esa es mi posición, y la idea es traer a la mesa un tema que sea provocador, para ver si se hace algo de todo. Muchas gracias. Aprovecho para preguntarle a la doctora Carolina Estrella cuál es su opinión al respecto, teniendo en cuenta que fue delegada para asuntos jurisdiccionales de la SIC. Gracias, un saludo para los presentes, agradecimiento para Nicolás, el Colegio de Abogados Comercialistas, y saludo a mis compañeros de panel. Pues, doctor Ibarra, no crea, entiendo sus apreciaciones, no son ajenas para mí, y como lo comentábamos en estos días, pues este es un ámbito académico en el cual este tipo de posiciones es importante tocarlas, así que tranquilo, no hay plutonio en su agua, por lo menos no de mi parte. Frente a su planteamiento, yo creo puntualmente que la superintendencia le fueron otorgadas estas funciones claramente con una pretensión de especialidad y de agilidad. Ya en los paneles previos se mencionó los temas de agilidad, de eficiencia, por temas de congestión, etc. En el punto preciso de las funciones para conocer procesos de competencia desleal, pudiera claramente pensarse, interpretarse, y no me parece descabellado tampoco considerar que podría haber cierta falta de independencia en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales cuando va a ejercer estas funciones. La independencia judicial, estos jueces, los llamo jueces porque son funcionarios investidos de funciones jurisdiccionales, pues viene dada por el principio de independencia judicial. Comparto la inquietud, o más bien entiendo la inquietud de la independencia. Quizá una forma de asumirlo o de revisar este tema podría ser dónde está o quién tiene la facultad nominadora
en el caso de quien funge como delegado en algún momento dado y por supuesto de los funcionarios de la superintendencia de esta delegatura. Por otra parte, sí entiendo también la inquietud de que es superior jerárquico el señor superintendente o la señora superintendente, pero en este caso es superior jerárquico en lo administrativo. En el campo de la superioridad jerárquica funcional lo es el Tribunal Superior de Bogotá, quien conoce en segunda instancia estos procesos, y hasta hace 3 semanas que estaba ejerciendo honrosamente el cargo de delegada, puedo decirle que hay una tasa de confirmación de las decisiones de un 95%. Es decir, el tribunal, que es nuestro superior jerárquico, en un 95% confirma las decisiones, tanto autos interlocutorios como sentencias en el tema preciso de competencia desleal. Adicional a lo que usted mencionaba frente al tema, y esto ya es como una postura quizá personal, yo creo que podría pensarse en una jurisdicción también especializada en estos temas. No sé si llegar al punto de vaciar de competencias o replantear el tema de las competencias de la superintendencia, pero sí generar cierta especialidad incluso en el superior jerárquico. El superior jerárquico también está congestionado, no solo conoce temas de competencia desleal, también puede estar conociendo temas de restitución de inmueble arrendado, de divorcio, de sucesiones, etcétera. Y no hay unanimidad de criterios. Justamente en el caso que usted menciona de la sentencia de Uber, la postura del tribunal no es una postura unificada. De hecho, de manera previa a esta sentencia, el tribunal había revocado sentencias de la delegatura en las cuales se trataba el tema de los actos continuados o sucesivos y mandaba a adoptar o revocó más bien, porque se consideró que no había prescrito en esos casos particulares la posibilidad de acudir a la jurisdicción justamente porque eran actos continuados. En este caso, pues el caso Uber, la apelación le correspondió a una sección, a una subsección de la sala, una sección, perdón, de la sala civil que no compartía esa postura. Bueno, más adelante en mi intervención mencionaré un poquito el tema que usted mencionó acerca de cómo podríamos llegar, cómo un caso que es interpartes puede tocar intereses distintos como el de los consumidores. Pero en todo caso celebro su postura, su apreciación. Creo que es importante dar ese debate. Muchas gracias, doctora Carolina, y por supuesto el doctor Gabriel por la intervención. Vamos a pasar con el segundo tema, y es acerca de la facultad de la superintendencia de conocer respecto de las pruebas anticipadas en los procesos de competencia. Le doy la palabra al doctor Jaime Tovar. En primer lugar, mis agradecimientos al Colegio de Abogados Comercialistas, a su presidente, doctor Páez, por esta gentil invitación a participar en el tema de las funciones jurisdiccionales con un tema muy relacionado con el Código General de Proceso, 10 años después del Código General de Proceso. También un gusto compartir con todos mis compañeros de panel, verdaderos expertos en estos temas. Yo quiero empezar un poco con el tema que mencionaba Gabriel, y me complace mucho por lo que estamos coincidiendo. Ojalá ustedes también coinciden con nosotros, porque la invitación que nos han hecho en este foro de realizar un balance sobre esas funciones pues nos obliga a reflexionar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos? Si estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo debo decir de entrada que a mí me parece que es positivo el balance general. Yo creo que para nadie es un secreto que la superintendencia, en especial la superintendencia de Industria y Comercio, ha realizado una importante función jurisdiccional en los temas que se les han comentado. Y así lo dicen las cifras, aquí las tengo, son muy resumidas, me gasto un minuto. Algunas cifras, por ejemplo, en materia de competencia legal solamente, no son tan grandes como yo estaba viendo ahora las de la superintendencia financiera. En el año 2007, acuérdense que venimos de la ley 446 del año 98, o sea, mucho tiempo después, se presentaron 224 demandas y
y 124 medidas cautelares. Entre 2016 y 2017, o sea, 10 años, doctor Pájaro, usted nos está poniendo como a ver ese análisis, se presentaron 365 demandas, y de las cuales 25% terminaron con sentencia, muy bajito, muy bajito. Pero las últimas notas, entre septiembre 20 y agosto de 2021, que es la última cifra que aparece como en la superintendencia, se presentaron 334 demandas y 270 solicitudes de medidas. Y finalizaron muchas, finalizaron 343, se fue más la producción de lo que salió, creo que en el árbol judicial. No es tanto. Nos falta un dato que no lo tengo, pero tampoco nuestro conferencista en la superintendencia de Orejo, y es ¿y cuánto le estamos haciendo en la función jurisdiccional? Porque yo creo que esa comparación hay que hacerla. Y si digo que es positivo, es porque creo que ha habido una buena función, creo que han habido unos buenos superintendentes, creo que había una especialidad. Pero, sin embargo, yo en este momento tengo que decir que la celeridad, la especialidad y la eficacia sobre lo que se asignaron esas funciones ya no es la misma. Eso nos cambió. Bajo el supuesto de celeridad, que hoy no se cumple, como lo menciona el doctor Gabriel, no se puede dejar de lado un principio fundamental, cuál es el de la imparcialidad. Y yo creo que es el tema que transversalmente nos une a todos, y especialmente a quienes ejercen funciones jurisdiccionales, a entes administrativos ejerciendo funciones jurisdiccionales. En otras palabras, no se puede dejar de tener en cuenta el principio de la imparcialidad, para que digamos que es más importante que la eficiencia, que la celeridad y que la eficacia. Yo tengo siempre un dicho, pero pongo aquí, es que de nada sirve una justicia pronta y eficaz si es proporcionado con un juez que no es independiente. Y yo creo que aquí muchos me habrán escuchado esta historia, creo que brevemente, si hoy tenemos autonomía, y no estoy hablando del nuevo gobierno, esto viene de tiempo atrás. Ahora imagínense con este gobierno, ¿no? Entonces, yo sí creo que uno de los cimientos de cualquier sistema democrático es la separación de los poderes. Y eso no se nos puede olvidar. Tenemos 3 ramas del poder. Yo no voy a hacer aquí, ni voy a meter en política porque quedaría muy mal, pero sí tengo que pedirles a todos que reflexionemos sobre a dónde está cada cual, por qué tenemos esa separación de poderes. Yo creo que con las funciones jurisdiccionales que se han establecido de manera indefinida, no excepcional, doctor Gabriel, de las superintendencias, se ha roto el principio de la separación de los poderes y se afecta gravemente el principio de imparcialidad, que es fundamental, que es indispensable para garantizar la libertad. En mi opinión, ese proceso de delegación de facultades judiciales a las diferentes entes administrativas, lejos de contribuir a la separación de poderes mediante la denominada colaboración armónica, ha llevado a una concentración judicial en manos del Ejecutivo. Y eso resulta muy grave, antes y hoy, aún más con la coyuntura que tenemos. Pero además de romper con la estructura constitucional, yo creo que resulta violatorio a los derechos humanos. Eso sí le gustará a muchos, pero aquí me pongo la cabeza de que es que estamos violando a no tener la posibilidad de tener un juez que sea independiente e imparcial. Y aquí el tema que me toca conversar un poco frente a esa introducción, y es que yo creo que aún resulta mucho más grave que por vía de interpretación se amplíen las funciones jurisdiccionales que de manera excepcional se han otorgado a los entes administrativos. Y el ejemplo concreto que les pongo es el que yo considero en materia de competencia leal referido a las pruebas anticipadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La única facultad, aquí lo tenía aquí el doctor Gabriel, es otorgada a la Superintendencia en materia de competencia leal, son los artículos 143 y 144 de la Ley 446 del año 98, que son respecto de las conductas constitutivas de competencia leal. No se le otorgó ninguna otra facultad
respecto a otras situaciones, a pruebas anticipadas, relacionadas o no con hechos o eventuales conductas desleales. Esa facultad de la ley 446 del año 98 fue reiterada, como lo mencionaba el doctor Fidel, por el artículo 24 de nuestro Código General del Proceso, donde se establece que la superintendencia tiene la función en los procesos que verse sobre la violación de las normas relativas a los entes administrativos. Pero esa función jurisdiccional, insisto, son de naturaleza excepcional y por lo tanto son restringidos, no pueden ser ampliados mediante aplicación analógica o mediante interpretaciones. Insisto, no existe norma alguna que faculte a la Superintendencia de Industria para adelantar pruebas extraprocesales, pues esa función jurisdiccional está asignada de manera privativa al juez civil municipal, como lo establece el Código General, o incluso el juez civil del circuito. Y entonces dicen, bueno, ¿y a dónde salió todo esto? Y es que esa facultad no puede, insisto yo, consistir en una interpretación. ¿De dónde ha salido esa interpretación? Ha salido de lo estipulado en el artículo 589 del Código General del Proceso, que dice que las medidas cautelares, que las pruebas extraprocesales y que las medidas cautelares extraprocesales practicadas a quien ejerce función jurisdiccional podrá hacerse valer ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales. Insisto, 589, échenle una revisada, no vamos a gastar aquí tiempo. Y entonces de un tema, de un artículo de medidas cautelares que permite dentro de unas medidas cautelares tomar unas decisiones, dicen, no, es que ahí está la facultad de las pruebas anticipadas. Evidentemente eso excede cualquier ámbito, cambia lo que ha hecho la Corte Constitucional, doctor Gabriel, que comparto mucho con usted esa opinión, de qué deben ser esas funciones jurisdiccionales que son restrictivas y que de ninguna manera pueden ser ampliadas. No es posible confundir la solicitud de pruebas anticipadas con la solicitud de medidas cautelares, ¿no? En virtud de ese proceso, el artículo 23 del Código General también tiene esas especificaciones, pero no lo podemos ampliar. No puede decir, es que como usted dice competencia, yo puedo decir de todo. ¿Qué ha hecho la superintendencia, doctora? Es que las pruebas anticipadas, cuando tenga que ver con temas de competencia, entonces yo tengo competencia. ¿Y cuándo tienen temas de competencia? ¿Para qué son las pruebas anticipadas? Entonces yo tengo que decir para que sean, voy a hacer unas pruebas anticipadas porque me van a servir de competencia. Así no me sirven de competencia. Y arreglé el problema. Me parece que es una interpretación que no puede ser aceptada bajo los supuestos que estamos viendo de las facultades jurisdiccionales excepcionales. Insisto, la Corte Constitucional en muchas sentencias lo ha mencionado, 156, 436, ha indicado tienen que ser facultades precisas, claras y expresas. Pero por supuesto, como para meter más picante en el asunto, tampoco tiene facultad la superintendencia para que, actuando como juez, designe como perito a un área de la propia superintendencia. El laboratorio de informática forense, pues ello también desconoce clara y flagrantemente los principios de imparcialidad e independencia. Sin embargo, frente a este último tema, tengo que decirles que ya la superintendencia ha rectificado esa interpretación. Insisto, no tiene facultades ni para las pruebas anticipadas, menos para nombrarse él mismo perito y tomar las decisiones como perito. En conclusión, porque además el presidente nos ha expresado que no podemos demorarnos el tiempo, bajo el argumento de la colaboración armónica de los poderes públicos y las necesidades de la sociedad moderna y su grado de especialización, no se puede ni se debe permitir la redistribución de funciones jurisdiccionales. Y es que eso que mencionaba el doctor Gabriel, es que no estamos hablando solo de las superintendencias, la DIMAR, la DIAN, uno no alcanza a entender cada cosa, función jurisdiccional para quitarle el problema. Ahora, la Procuraduría, yo no voy a discutir el tema, no me corresponde, no estoy haciendo ninguna mención, pero es que usted no puede actuar como juez, dígase que son jueces y arreglar el problema. No comprometo mi responsabilidad.
de ninguna manera, simplemente es un tema académico, doctor Gustavo, de tal manera que no voy a meterme de pronto me dicen que hice alguna observación como juez de la Corte Constitucional, entonces simplemente son temas académicos que menciono. Y yo siempre he dicho que a pesar de que en este momento no resulta oportuno por el tema político que hoy vive el país, yo creo que nos corresponde en estos eventos académicos hacer un análisis sobre la conveniencia de mantener indefinidamente las funciones jurisdiccionales de entes administrativas que están regadas por todas las normas que se les ocurran, sino que por el contrario yo sí creo que llegó la hora de tener verdaderos jueces especializados. Ustedes no habían nacido, pero los tuvimos en alguna ocasión y no funcionaron. El doctor Gustavo de pronto fue uno de los autores, pero eso no se ejecutó. Yo no sé si llegó la hora de repensar en tener un tribunal especial. Y eso que no he hablado, porque no me corresponde, pero lo menciono ya para concluir, como dice el noticiero, con las funciones administrativas de competencia real y las funciones jurisdiccionales de competencia, que eso sí se la debemos a una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-649, que nos hizo el enroque equivocado además, hay que decirlo así, y que hoy nos genera toda serie de inquietudes. Con eso les agradezco mucho a ustedes la atención y la paciencia con esto. Muchas gracias, doctor Tovar, por su intervención. Carolina Estrellas nos quiere hacer alguna intervención sobre el tema acerca de la posición que tuvo, que ha tenido la superintendencia al respecto. Gracias, Luisa. Ahora sí, eché por todo. Bueno, no. Me parece injusto más que nada, así. Sí, me queda fácil cada uno, pero. Despacito los atiendo. Sí. Bueno, en el caso preciso, pues sí, en este ámbito académico, no comparto la apreciación del doctor Tovar. Considero que en el marco estricto y restringido del ejercicio de funciones jurisdiccionales en materia de competencia desleal, sí incluye la práctica de pruebas extraprocesales cuando estas pruebas van encaminadas a ser utilizadas en un proceso de competencia desleal. Es posible, claro está, que si se practica una prueba, después no haya un proceso. Eso puede ocurrir perfectamente. El punto es que muchas veces quien quisiera entablar una acción por competencia desleal quizá no tiene como la certeza de si su acción o si está siendo víctima de un acto de competencia desleal. En ese sentido, yo sí acudo tanto al artículo 23 del Código General del Proceso como al que usted mencionaba, el artículo 589, y sí considero que, dado que el juez de la superintendencia hace las veces o desplazan a prevención al juez civil del circuito y adicionalmente tanto al juez civil como a quien ejerce autoridades jurisdiccionales, lo señala el parágrafo del 589, dado que pueden decretar medidas cautelares en el marco de una práctica de pruebas extraprocesales, pues en mi criterio está expresa esa facultad. En cuanto a lo que usted mencionaba de la posibilidad de que en la superintendencia sea juez y parte, o más bien que sea el perito de la superintendencia, sí, como usted lo señala, esa postura ha sido recogida. No se puede, y eso sí soy enfática, delegarle las facultades de perito al laboratorio forense, cuya creación tiene un fundamento completamente diferente al de constituirse en un perito para temas de pruebas extraprocesales. Al menos en estos últimos 4 años, esa postura es la que ha venido imperando. Vamos a ver cómo se presentan las circunstancias a futuro. Muchas gracias, doctora Carolina. Finalizado el segundo tema, vamos a iniciar con el último, que es acerca de la vinculación previa al demandado en el trámite de medidas cautelares. Bueno, este tema creo que
goza de cierta polémica, lo cual me parece de lo más fructífero. No ha sido una postura estricta desde estos últimos 4 años la vinculación, o no ha sido reciente más bien la postura de la vinculación del demandado al trámite cautelar cuando éste se lleva por fuera del proceso, es decir, cuando hay una solicitud cautelar extraprocesal. Estas vinculaciones ya se venían dando de tiempo atrás, sin embargo, se consideró que no puede ser la excepción, esta posibilidad de vinculación, sino la regla general. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se puede? Quiero plantear el por qué se puede. Para ello hay 2 posibilidades, o 2 fundamentos, una razón de índole normativo y una razón de índole práctico. Y quiero también plantear un por qué se debe llevar a cabo esa vinculación, que va un poco más allá y es frente al objeto y los intereses que protege el régimen de competencia desleal en Colombia. ¿Por qué se puede? Pues básicamente porque lo dice la Ley de Competencia Desleal, que es la Ley 256 del 96, artículo 31, que no fue derogado este artículo por el Código General del Proceso, ya que estamos haciendo el balance de estos 10 años. ¿Qué nos dice el artículo 31 de la Ley 256 en el incisos primero y segundo? Comprobada la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia de la misma, el juez, en instancia de la persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del acto del mismo y decretar las medidas cautelares que resulten pertinentes. Y en el inciso segundo señala: las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. Y aquí viene el punto: en caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria. Ese podrán implica una potestad, una posibilidad, y la posibilidad no es la de resolver citando, o sea, la potestad no es la de citar, sino la potestad es, ante una circunstancia de peligro grave e inminente, no citar a la contraparte, no vincularla. Entonces, si leemos de manera estricta este inciso segundo del artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal colombiana, me parece que es claro que la regla general es la de vincular a la contraparte y la excepción es la de no vincularla, única y exclusivamente cuando exista un peligro grave e inminente, que por supuesto la premura implique no llevar a cabo esa vinculación. Ese es el tema normativo. ¿Por qué sí se puede? Ya vamos a un tema práctico. Tenemos la idea general de que las medidas cautelares deben sorprender a la contraparte. Pensamos, por ejemplo, en un embargo. Si en un caso de un embargo se vincula a la contraparte previamente, no solamente al trámite, sino al decreto o antes de la ejecución de la cautelar, pues es posible que quien va a ser embargado distraiga los bienes. En el caso del régimen de competencia desleal, como lo señalaba el inciso primero del artículo 31, las decisiones o las medidas cautelares, que son las del literal C del 590, es decir, las que conocemos como innominadas, en primer lugar se toman en cuenta o son las solicitadas por quien solicita la cautelar, porque lo que primero buscan es el cese de la conducta que se estima desleal. Y en consecuencia, las decisiones que se decretan como cautelares son decisiones de no hacer, de abstención, o si ya se ha materializado el acto, para remover efectos, por ejemplo, retirar del comercio o de los circuitos comerciales determinado bien que se estima que al llevarse a cabo esa comercialización se está incurriendo en un acto de competencia desleal. Entonces, ese factor sorpresa en este tema del régimen de competencia desleal no es necesario, porque justamente se requiere del concurso del demandado para poder ser efectiva, para poder hacer efectiva la medida cautelar. Solo se podrá cumplir la orden cautelar una vez notificado el demandado.
Si para su práctica se requiere esa notificación, pues es claro además que el hecho de que pueda concurrir al trámite cautelar también es viable porque no va a distraer, por ejemplo, la conducta que se estime desleal, ni va a distraer los productos retirándolos del mercado, porque justamente esa sería la pretensión de la solicitud de la cautelar. Dicho esto, e insistiendo que únicamente será excepcional la no vinculación del demandado cuando haya un peligro grave o inminente, voy a referirme a por qué se debe citar. ¿Y por qué se debe citar? Porque el artículo 31 del régimen de competencia desleal, que es la sombrilla que cubre todo este régimen, nos señala que el objeto de esta medida, de este régimen, es el de garantizar la libre y leal competencia económica, es decir, estos son los bienes jurídicos protegidos, la libre y la leal competencia económica, como mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, cuáles los que el legislador consideró de manera no taxativa, pero los enunció en esta ley, más la cláusula general. ¿Y quién es el beneficiario de este régimen de competencia desleal? El beneficio de todos los que participen en el mercado. ¿Quiénes participan en el mercado? Por supuesto, los empresarios, sean o no competidores directos, como lo mencionaba el doctor Ibarra. El mismo Estado que está interesado en que haya un régimen de competencia desleal que no sea viciado, que no esté falseado, que sea leal, y por supuesto los consumidores. Es decir, este no es un régimen de protección colectiva de los consumidores, claramente es un régimen interpartes, pero los tres beneficiados con el régimen son empresarios, consumidores y el mismo Estado. ¿Por qué este artículo 31 protege también a los consumidores y al mismo Estado? La exposición de motivos de la ley 256 contempla que en el marco de un nuevo Estado, que no es un Estado como el anterior a la Constitución del 91 estricto de derecho, sino un Estado social de derecho en el cual la propiedad privada y la economía tienen una función social, se estableció esta ley. Esta no es una ley, si bien regula un régimen interpartes, su finalidad, y insisto en el artículo primero de esta ley 256, es la protección de todos los que participan en el mercado, garantizando la libre y leal competencia. En consecuencia, en mi criterio, si honramos esta postulación de protección tripartita del régimen de competencia desleal, la necesidad de vincular al demandado al trámite cautelar previo, cuando es extraprocesal particularmente, también se justifica o es un deber ser para efectos de que no haya distorsiones ya no creadas por una posible conducta desleal, sino que hay unas distorsiones en el mercado propiciadas por un juez que quizá al no tener el panorama completo pueda llegar a tomar una decisión que afecte de manera macro el mercado y por consiguiente los intereses tanto del Estado como en particular de los consumidores. En consecuencia, si bien el trámite cautelar exige la apariencia de buen derecho con unas pruebas, aunque sean sumarias, que no son pruebas débiles, tienen que ser pruebas fehacientes, lo que pasa es que no han sido controvertidas aún, pues es más la responsabilidad del juez la de poder conocer quizá los dos lados de la moneda y poder así tomar una decisión en derecho responsable para no generar una distorsión global del mercado en aras de proteger un interés particular. Esta es mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Carolina, por su intervención. Con esto culminamos el tercer panel sobre procesos de competencia y damos lugar al cuarto panel.